Dios te bendiga, Isaías Muñoz. Dios te guarde. Bienvenidos a todos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para que el like crezca. Así que pues, bienvenidos a todos. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Vamos a compartir por acá. Así que vamos a dar tiempo a todos los hermanos para que vayan ingresando poco a poco. Bienvenida hermana Yoli Sarón y bienvenidos a todos los queridos hermanos. Que el Señor me los pueda bendecir inmensamente y que el Todopoderoso les dé paz en su corazón a todos. ¿Qué tal, hermano Mayra González? ¿Cómo van las hallacas? ¿Ya las terminó? Es muy interesante lo que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar un poco de lo que concierne a las bodas del Cordero. Y bueno, es un tema interesante que nos llama a todos a la meditación y a pensar si realmente ya estamos preparados para estas bodas del Cordero. Les voy a lanzar una pregunta, hermanos. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Una pregunta para todos. ¿Qué me dicen? Tap, tap a la pantalla, tap, tap a la pantalla, hermanos. ¿Será que estamos preparados para la venida de Cristo? Así que bienvenidos a todos, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Estamos dando un tiempito para que entren todos. Voy a abrir un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Vamos a leer 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Y vamos a tener una oración antes para que el Señor nos dé pues su Santo Espíritu en este momento. Oremos. Poderoso buen Señor, santo y alabado sea tu nombre. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos bendigas con el don de tu presencia. Que nos des una porción suficiente de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra y explicarla, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros corazones hacia ti, Señor. Que este mundo cada día pues se sumerge más en las aguas de la indiferencia. Y la gente anda corriendo de aquí para allá y nadie se detiene a pensar que es la relación contigo la que nos va a salvar, Señor. Rogamos el perdón, Señor, de nuestras faltas
y pedimos ayuda para los hermanos que están aquí congregados prácticamente en este live, que nos ayudes a entender tu palabra. Quédate con nosotros, bendícenos y guárdanos, en Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura en Cristo. El Señor nos cela con celo de Dios. No es un celo común y corriente. Es un celo maravilloso que Él tiene por nosotros, porque no le gusta que tú y yo nos dediquemos a otra cosa. A Él le gusta que tú y yo tengamos una relación únicamente con Él. Bendiciones, hermana Marisa. Pues os he desposado con un solo esposo, solamente uno. Y ese es el matrimonio prácticamente. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, hermanos, en la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. Por eso es tan importante el matrimonio. Las únicas dos instituciones que fueron hechas antes del pecado, solo dos. ¿Cuáles fueron? El sábado y el matrimonio. El sábado se hizo terminada la creación y el matrimonio se hizo cuando se hizo a la mujer compañera del hombre. Y les dijo, vosotros sois una sola carne, y a la mujer la sacó de la costilla. Una bendición especial. Recordemos que esa bendición la dio el Padre Celestial directamente. No había política, no había movimientos civiles, pero cuando el hombre desechó al Padre por reyes humanos, aceptó lo que es la política o lo civil. Por lo cual un matrimonio entre un hombre y una mujer tiene que llevar la bendición de Dios, obviamente, pero tiene que ser inscritos también por lo civil. Tiene que haber un orden. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, y donde hay orden está Dios. Me he enterado de algunos supuestos pseudopastores que casan solamente así y no inscriben ese matrimonio en lo que es el registro civil. Eso está mal, porque debemos ser ordenados en todo. Y los matrimonios deben ser tanto inscritos en lo civil para que haya un conocimiento y una protección a los hijos de la pareja, y también deben tener el beneplácito, obviamente, de nuestro Dios. Pero hoy la gente toma el matrimonio como una cosa liviana. Y en la Biblia el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por el matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza. ¿Qué tal, León de Judá? En una alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Es muy interesante. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre.
Eso lo dice en Oseas 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, oigan, en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. En justicia, en rectitud, en misericordia y en compasiones. Y como lo dije anteriormente, cuando el hombre empezó a renegar de Dios y pidieron un rey, y salió el famoso Saúl como rey, estaban aceptando las costumbres del mundo. Por lo tanto, el Señor les concedió un rey que representaba la política, y desde allá viene la política y la religión, pero tienen que estar separadas. Pero lo que es un matrimonio tiene que estar tanto metido en lo que es la política y también en lo que es lo divino. Tiene que haber un orden. Y dice Jeremías 3:14, y también yo soy vuestro esposo. Así lo dice. Y San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Entonces vemos que el matrimonio es una cosa importante, es una institución que Dios estableció hace mucho tiempo. Lamentablemente hoy las personas o los sistemas religiosos también pues se divorcian de todo esto. Y la infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejarse enfriar la confianza y el amor a que a Él le unieran, y el permitir que el apego de las cosas mundanas llenase su alma, estoy hablando del pueblo de Israel, es comparada a la violación del voto matrimonial. Cuando un sistema religioso, o cuando tú, querido hermano, te alejas de Cristo y empiezas a andar en el mundo, estás practicando un adulterio espiritual. Es la violación del voto matrimonial. Y el pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció. Está descrito de modo muy conmovedor, mis queridos hermanos. Dice el Señor: te di juramento y entré en pacto contigo, y viniste a ser mía, dice el Señor Todopoderoso. Y fuiste sumamente hermosa, y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste. Eso se lo dice a Israel. A causa de mi renombre, de tu renombre, perdón. Así como una mujer es desleal a su marido, hermanos, así lo fue Israel desleal para con nuestro Dios. Eso está en Ezequiel 16:8 y en Jeremías 3:20. Oh casa de Israel, dice el Creador: ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. Parece mentira, pero se convirtió en ramera esa ciudad. Y en Apocalipsis 17 habla de la gran ramera. Y esta gran ramera representa los sistemas que están en divorcio con Dios en estos momentos. Prácticamente todos.
De todos los sistemas religiosos no hay uno solo bueno. No hay no hay uno. Por lo cual, esta amonestación es para todos los sistemas religiosos. Y hay de ustedes, pastores, que están en estos sistemas. El apóstol Santiago dice también, almas adúlteras. ¿Qué es adulterio? Relaciones fuera del matrimonio. ¿No sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiere ser amigo del mundo, Santiago 4:4, se hace enemigo de Dios. Entonces aquí es donde debemos sentar en balanza o pesar en balanza cómo estamos nosotros, si somos amigos del mundo o amigos de Dios. Permítame un segundito que veo trabado el lancho. ¿Por qué? Permítame un segundito, hermanos, ya sigo. Qué mal anda el internet, qué mal anda todo esto. Así que bienvenidos, hermanos. Y la contraparte de Apocalipsis 17 nos enseña una mujer ramera. Ahora la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Soy parte de cuál? ¿De cuál iglesia? ¿De la verdadera? Porque no se refiere a un sistema religioso. Se refiere a una mujer que se preparó o a un conjunto de personas que se prepararon. Cuando el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, se está refiriendo de un pueblo remanente, un pueblo que haga la voluntad de Dios en el último tiempo, no a un sistema religioso. El apóstol utiliza aquí 3 palabras claves. Primero, desposar, como y ser, las cuales nos ayudan a entender lo que él quiere decir. Según el diccionario, la palabra desposar quiere decir unir a 2 personas en matrimonio, o sea, Cristo y su pueblo. Y para que nos quede más claro el significado de esta palabra, desposar, tenemos que remitirnos a los tiempos en que fue escrita pues la palabra de Dios y cómo se aplicaba. El caso más conocido se encuentra en San Mateo 1:18. Este es uno de los casos más conocidos. Dice, y la generación de Jesucristo fue de esta manera, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que viviesen juntos, se halló haber concebido en el Espíritu, en el vientre del Espíritu Santo. Como vemos, desposar es la promesa mutua de futuro matrimonio que se hacen 2 personas. Y entre los judíos, el desposorio o promesa mutua de futuro matrimonio que se hacen 2 personas se considera tan firme como el matrimonio y no puede ser disuelto excepto por un divorcio y porque hay un adulterio. Únicamente. Solamente. Hay que entender esto. O sea que cuando se comprometen una persona y otra, eso tenía que respetarse. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y disculpen el sonido, casi no abro live por esto, porque están chapeando por ahí hasta ahora.
con una güira que no sirve, entonces se escucha mucho ruido. Cuando nosotros nos hemos comprometido con el Señor Todopoderoso, hemos adquirido un pacto con Él y decirle, te voy a ser fiel. Pero la pregunta es, ¿acaso le somos fiel a nuestro Señor? ¿Y estamos preparándonos para las bodas del Cordero? Esa es la pregunta, porque nos comprometemos con Él, lo aceptamos por medio del bautismo, le hemos dicho te amo, acepto tu sacrificio, acepto tu salvación y acepto todas las bendiciones que me quieras dar. Pero ¿qué le damos nosotros a Él? Esa es la gran pregunta. Y así como el proceso del matrimonio judío tenía varias ceremonias, una era el desposorio, que formaba parte del matrimonio legal. Era como el principio del mismo, cuando se comprometían. El proceso matrimonial culminaba legalmente con el traslado de la desposada a la casa del esposo. Para esto podía pasar un espacio de meses o incluso años. ¿Se escucha bien, hermanos? Les pregunto, ¿se escucha bien? Así se escucha. No se escucha sonido ni nada. A mí me tiene atolondrado ese sonido. Los estudios de hoy consideran que la ceremonia del matrimonio consistía en el cambio de casa por parte de la novia a la de su desposado o a la casa del padre de este. Finalmente se celebraba el matrimonio, poco a poco. Otra palabra que utiliza Pablo aquí es la palabra como. ¿Como qué? Como una virgen pura para su marido. Ahora, nótese que el apóstol Pablo utilizaba una novia como un símbolo del amor que siente con su novio. Pablo dice que lo mismo debía sentir la iglesia de Cristo por Cristo. Realmente no es la novia, es un símbolo del amor que existe entre novios y finalmente entre esposos. Llegó otra bulla, hermanos, disculpen. Lo que Pablo desea aquí es incentivar en la iglesia un espíritu de santidad. Totalmente. Era un perro. Ese es de la casa. Y como hijos obedientes, dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que la santidad tiene que estar en cada uno de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible. Entonces, cuando analizamos todas estas cosas, nos damos cuenta que la gente no se quiere preparar hoy para el Señor, para la venida de Cristo. Porque dice que cuando viene Cristo, encuentra a su esposa preparada. Qué triste para muchos va a ser ese día. Que venga el Señor Jesucristo y que no sea tomado en cuenta como pueblo de Dios. Y se le puede decir a una persona así, tanto nadó para ahogarse en las orillas del Jordán. Hay muchas personas que toman la decisión de estar en el medio. Yo no le hago nada a nadie, así lo dice.
Yo soy bueno con todos, pero mejor me mantengo al margen. Una posición así a medias va a ser contado con los impíos. Él sabe quién es el pueblo desde el principio, hermana Dulce Flores. Desde el principio saben quién es el pueblo, pero él a su pueblo le llama remanente. Y un remanente es un pequeño pueblo, un sobrante de lo que queda. O sea que esto nos puede enseñar una cosa interesante. ¿Qué es? Que la iglesia no es multitud. Que el pueblo de Dios no es multitud. Y algunos dicen, es que mi iglesia es la más grande. ¿Qué importa que sea la más grande? Eso no tiene nada que ver con la salvación. Que mi iglesia es la que más llega a gente, eso no tiene nada que ver con la salvación. Puede ser la Iglesia Universal Católica, que no quiere decir que todos sean salvos. Es que iglesia representa al que es fiel. La pregunta es, y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿somos fieles realmente? No, nadie quiere escuchar. Hoy todo el mundo está en la UEFA, en la Champions, pero cuando vienen las crisis, hoy todo el mundo está preparándose para fin de año. Y lo terrible es que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Lamentablemente, la gente no quiere aceptar el evangelio. Porque dicen, hermano Jeremy, yo tengo desde que nací escuchando eso y no ha venido. Pero la palabra de Dios dice, vendrá. Vendrá. Y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, más que todos procedan a arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? La gente ni busca el arrepentimiento, ni siquiera observa la ley de Dios. Y eso es lamentable hoy en día. Es triste, hermanos. Es muy, muy triste. Efesios 5, 25, 28 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es, Aaron. ¿Para qué? Para apartarla, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ¿por qué no buscan Efesios 5, 25 y 28 y empiezan a analizar la palabra de Dios profundamente? Y te haces un examen moral tú y te preguntas, ¿soy yo esta iglesia? Y si te sientes mal de no ser parte de esta iglesia, puedes buscar al Señor Jesucristo en arrepentimiento y el Señor Todopoderoso te dará la victoria. Pero si no los buscas, no vas a obtener la victoria, mi querido hermano. Sigue diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Están escuchando? Y la palabra mujer tiene que ver mucho con iglesia en Apocalipsis. Y yo lo he dicho, he tenido muchos temas de Apocalipsis y lo he presentado claramente.
¿Y cómo vamos a ser la novia de Cristo si no nos preparamos? Hay una parábola que habla de la preparación. Es la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25. Y me llama la atención vamos a abrir Mateo 25. Y me llama la atención esto, y esto es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Ves que todas tienen lámpara. Y la lámpara representa la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que eran personas que cargaban la Biblia, pero no la estudiaban ni la meditaban. Porque el aceite representa el Espíritu Santo, el óleo santo. Y la lámpara representa la palabra de Dios. Esta. Y la mayoría del mundo cristiano está así hoy en día. Llevan la Biblia a su iglesia o a su sistema religioso. Lo meten debajo del brazo y ya se autodenominan cristianos. Pues queridos hermanos, cristiano es el que sigue a Cristo y se parece a Cristo. Cristiano no es ponerse una Biblia debajo del brazo. Cristiano es ponerla por obra en su vida. Y a muchas personas se les olvida de esto y lloran. Amén. Gloria a Dios por eso. Muchas personas lloran, se revuelcan y le dicen al Señor, perdóname, pero no hacen un cambio de vida. Cuando pedimos el perdón a Dios, tenemos que buscar un cambio en nuestra vida. Cada día es un día de santificación. Y esto es como un examen de vida. El Señor nos da su Santo Espíritu por medio de gotas para que tú y yo empecemos a buscar un cambio. La vida cristiana no es seguir siendo el mismo en el mundo. Exacto, Harold. La vida cristiana no es seguir un patrón de una iglesia porque el pastor lo dijo. Hay que revisar la palabra de Dios a ver si está en la Biblia. Que el pastor quiere $5,000 y está cobrando diezmos y diezmos. Revisa tu Biblia a ver si eso es correcto. Que el pastor dice, Dios me reveló tal cosa. Revisa la Biblia si Dios revelaba cosas para placeres y para cosas materiales para uno. Tienes que revisarla. Pero hoy en día las personas creen ciegamente en los pastores y en los nombres religiosos y no se dan cuenta, mis queridos hermanos,
que están cayendo en descrédito ante nuestro Dios. De nada vale tener la lámpara si no se prende. La palabra de Dios hay que ejercitarla, hay que analizarla. Y dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes tomaron aceite. O sea, que tenían la necesidad de estudiar la palabra y almacenaban aquí lo que era la palabra. Pero lamentablemente el esposo se tarda. Y con el trajín del tiempo y con los efectos cotidianos de la vida, ellas se duermen. ¿Cuántas se duermen, hermanos? ¿Cuántas vírgenes se duermen? Les pregunto a ustedes. Porque dice, y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Dice Luis Ramírez que 5. León de Judá dice que todas. Todas se durmieron. No fueron 5. Fueron todas. Y las 10 vírgenes representan al mundo cristiano hoy en día, que se duermen. Y la palabra dormir para Cristo significa la muerte. ¿Sabían ustedes que la palabra dormir para Cristo significa muerte? Cuando lo llevaron al sepulcro de Lázaro, le dice, Lázaro ha muerto. ¿Y qué dijo Jesucristo? No está muerto, él duerme. Cuando lo llevaron a la hija de... Lo tenía aquí, se me fue. La hija de Jairo. Y le dice, ¿para qué molesta ya al maestro? Ya tu hija murió. Jesucristo le dijo, ella no está muerta, ella duerme. Y muchos se quisieron burlar de Jesús. Y cuando algo se duerme, es porque está muerto. ¿Muerto a qué? Al espíritu. Un cuerpo muerto es un cuerpo que no tiene espíritu. Una iglesia muerta representa una iglesia que no tiene espíritu. Y el Espíritu Santo te lleva a hacer cosas bien hechas, no malas. Pero la gente no comprende esto. Hoy piensan que el Espíritu Santo te lleva a bailar. Piensa que el Espíritu Santo te lleva a hablar palabras sin sentido. Piensan que el Espíritu Santo te lleva a hacer piruetas dentro de templos, o pegar gritos, o bailar dando círculos. Ese no es mi Dios. Ese no es Dios. Ese es espiritismo, hermanos. Eso es teología de la nueva era. Aquí en mi perfil subí un video de esos. Cómo la teología de la nueva era, por medio de la meditación, produce pegar gritos y gritos, y después llegan a un estado de que muchas personas han muerto en esa situación. De ahí es que viene esto. Y lamentablemente muchas personas piensan que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene características. Primeramente, te lleva a toda verdad. Te convence de juicio y de justicia. Te dice lo que va a venir, lo que viniera o lo que habrá pasado. Pero no te hace pegar esos alaridos, ni gritos, ni tirarte al suelo. Eso es una manifestación para que las personas crean que los otros piensen que tú tienes el Espíritu de Dios. Eso es una falacia. Así que Dios no puede ser burlado.
Y si tú haces esto, deja de hacerlo. Porque estás prácticamente burlándote del poder de Dios para predicar el mensaje de salvación. Eso es un espíritu inmundo, espíritu sucio, espíritu de mentira. Y dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estas vírgenes eran acompañantes de la boda. Estas no eran las esposas. Iban a ir a las bodas del Cordero. Pero dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mucha gente no analiza esto. Si las vírgenes están dormidas y representan a los sistemas religiosos en el último tiempo, ¿quién es el que hace el clamor? ¿Quién es el que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle? Para ustedes, ¿quién es? Mientras estas vírgenes están dormidas, las damas acompañantes. Esto es muy importante. ¿Quiénes serán estas personas? Jesucristo. Jesucristo viene porque Él es el esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero alguien da ese grito. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los ángeles no. El Espíritu Santo, sí, pero ¿por medio de qué? Recuerde que el Espíritu Santo nos habla con gemidos indecibles, pero aquí está gritando, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Saben quién es? Un remanente que está despierto en medio de la apostasía. Un remanente que está llamando al pecado por su nombre y está predicando la verdad. Y está diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese remanente viene con la comitiva del esposo. Recordemos que Jesús toma una figura de un matrimonio para darle realce no a su venida, sino al fin del tiempo de la gracia. Porque esa no es su venida. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y el remanente está llamando, clamando con el Espíritu de Dios a gritos. Viene Cristo, prepárate. Viene Cristo, mi querido hermano, prepárate. ¿No me creen? No me crea, pero Cristo viene. Aunque usted no lo quiera y si usted no está preparado, pues tuvo tiempo para hacerlo. Pero Dios ha dado un tiempo de gracia para que las personas se preparen. ¿Pero qué están haciendo las personas hoy? ¿Están bailando alrededor de un becerro de oro? ¿Están vacilando? ¿Están tocando la pandereta? ¿Qué tal, Adolfo? ¿Están brincando? ¿Están hablando palabras incoherentes? ¿Están en sistemas ecuménicos en unión con el sistema papal? Y están, mis queridos hermanos, en una apostasía total, como el tiempo de Moisés. Ahora, qué casualidad, que aquí dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y cuando vamos a Éxodo 32,
que estoy hablando del becerro de oro, ¿saben por qué se durmieron todas? Mira lo que dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, la misma palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, porque Moisés se tardaba. Y justamente aquí dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Tremendo. Está pasando lo mismo. No va a pasar lo mismo. Está pasando lo mismo. Los sistemas religiosos ya no están predicando de la venida de Cristo, ni están analizando la profecía, ni están predicando los mensajes de los 4 ángeles de Apocalipsis 14:18. No están dando tono a las trompetas y están en una labor total de desacato ante Dios, haciendo alianza con el mundo y bailando alrededor del becerro de oro que hoy se llama el sistema papal. Y sigue diciendo: entonces, cuando escucharon aquellas vírgenes, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las arreglaron. Empezaron a sacudir las Biblias. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Dígame una cosa. Les voy a hacer una pregunta. Cuando hay una guerra, el ejército de una nación se prepara durante la guerra o antes de la guerra. Les pregunto. ¿El ejército de una nación se prepara durante la guerra o antes de la guerra? Pero el cristiano no. El cristiano quiere prepararse durante la guerra. Ese es el gran problema. Gracias, mi niña. Y dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La hermana Mariela, la hermana Mariela de Argentina. Bienvenida, hermana. No está con su Nico hoy. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estas no hicieron provisión. Las otras sí hicieron provisión. Por lo menos tenían aceite extra, que representa el Espíritu de Dios. Pero estas no hicieron provisión, mis queridos hermanos. Y querían aceite, y como es un don de Dios, no puede dárselo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falta a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y en medio de la situación, en medio de la venida, el tiempo de fin del tiempo de la gracia, estas insensatas iglesias o personas de las iglesias empiezan a buscar una preparación en medio del problema. Se termina la gracia y salen corriendo a buscar el aceite. Ya era demasiado tarde. ¿Por qué era demasiado tarde? Porque la preparación nunca la quisieron hacer.
La hicieron ya cuando era demasiado tarde. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Y las que estaban preparadas, y es que ¿sabe qué significa la medianoche? Un momento de oscuridad en el mundo, y jamás en ese momento de oscuridad podían ir al único almacén que les podía dar ese aceite para preparación, que es allá arriba. Y ahorita les muestro de a dónde podemos sacar ese aceite. Apocalipsis 3. Nótese lo que dice Apocalipsis 3. Vamos a buscar Apocalipsis 3. Permítanme, hermanos, que se me pegó acá. Apocalipsis 3, 20. Perdón, 3:18. 3:18, Isenia, disculpa. Por tanto, nos dice el Señor a nosotros, yo te aconsejo que de mí, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. De mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? La fe que obra por el amor es el oro refinado en fuego. Para que sea rico, fe y amor. Con eso somos ricos. Y vestiduras blancas para vestirse. ¿Y qué son las vestiduras blancas? La justicia de Cristo, hermanos, que el Señor nos da a nosotros. Pero pongan atención a esto último. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio significa el Espíritu de Dios, que es lo único que nos puede hacer ver las cosas con claridad, porque nos lleva a toda verdad. Entonces, ¿a dónde tenían que ir a comprar en el momento ya oscuro? Y entonces me habla que a medianoche tenían que ir a comprar allá a la intercesión de Cristo. Pero ¿qué pasó con Cristo? Mientras ellas iban a comprar, ya no había intercesor. Salió del templo y dice, hecho está. ¿Entendieron? Porque si Cristo está en el lugar santísimo, intercediendo en donde está el arca del pacto, está en una labor de operación de juicio. Y cuando ese Señor salga, dice, hecho está, se acabó la gracia. ¿A quién le vamos a pedir Espíritu de Dios si no hay un intercesor? ¿Entienden lo que quiero decirles? Entonces, mientras estas, dice, pero mientras ellas iban a comprar, versículo 10, capítulo 25 de Mateo, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces la esposa de Cristo tiene que estar preparada, sí. Y todo el séquito nupcial tiene que estar preparado, sí. Y se cerró la puerta. Pregunto, ¿qué puerta se cerró? Exacto. Exacto, León de Judá. Igual como se cerró el arca de Noé, así se cierra esta puerta. Y esa es la puerta de la gracia, el momento o el tiempo que Dios te dio
para que tú te arrepintieses, pero no lo has hecho por estar en los placeres de este mundo. Hoy es un live prácticamente de meditación, de analizar esto. Hoy no es un live de choque. Hoy es un live de buscar un cambio en mi vida. Y la puerta de la gracia, como dice el hermano Mayra, está así de que se cierre. Y mientras tú estás ocupado, algunos en el fútbol, algunos en el básquet, algunos en el béis, y algunos condecorando sus iglesias y arreglándolas con arbolitos paganos de Navidad y con Navidad pagana. Y mientras tú te estás preparando para celebrar las Saturnalias o los solsticios, que eso es lo que se celebra ahí, y los calendarios de Tamuz, cuidado, se cierra la puerta de la gracia. Este es un live para que tú abras los ojos, mi querido hermano. Es un live para que tú medites en su palabra. Si no lo quieres hacer, es tu vida. Yo respeto eso. Pero mi deber es advertir lo que viene. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, o sea, el Señor Jesucristo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. No eres parte de mi séquito nupcial. No estás invitado a mis bodas. No te lo mereces, porque tuviste tiempo de preparación y no lo hiciste. Porque te llamé por medio de muchas personas. Te llamé por personas de la Biblia, te llamé por parte de mía, te llamé por parte de muchos discípulos, te llamé por parte de muchos hoy en día, y no quisiste hacer un cambio en tu vida, y te sientes mal, pero lamentablemente la puerta se cerró, y yo no tengo ese poder para poderla abrir. Viene el esposo, viene el novio. Y cuando oímos de las bodas del Cordero, hermanos, nos sentimos atrapados en un profundo gozo al pensar en lo que será un espectáculo de colores, sonidos, alabanzas celestiales. Y siempre pensamos que nosotros somos parte de ese cortejo glorioso, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si no te has preparado conscientemente? Ahora, esto hay que entenderlo, yo lo estoy explicando los sábados en el grupo. Estamos en el juicio. El Señor está en el lugar santísimo en estos momentos. Y el Señor en cualquier momento dice: hecho está. El que es justo sea justo, y el que es impío sea impío, y el que es santo santifíquese todavía, y el que es malo siga haciendo maldad. Él lo va a decir. Y la gente no se está dando cuenta de esto. La gente piensa que Él viene a dar un juicio, pero ya el Señor Jesucristo, cuando venga a esta tierra, viene con sentencia. Y de hecho, escucha, que ya viene con un juicio prácticamente declarado, porque dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo saben que están en Cristo? Porque ya un juicio ha pasado sobre los muertos. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las alturas de los cielos, dice la palabra de Dios. Y los vivos serán juzgados cuando, no sé. Puede ser que ya esté pasando el juicio de los vivos. La situación es esta.
Tal vez nos sentimos parte de ese séquito que va a ir. Pero la pregunta es, hazte la pregunta, ¿estoy preparado ya para esto? Ahora, si en el Edén es un símbolo del cielo, el Edén, donde se da el primer matrimonio, es de esperar por la vía del simbolismo que Adán era figura de Cristo también, mientras que Eva lo era de la desposada. Y quienes murieron sin conocer la palabra de Dios, ¿qué pasará con ellos? Dios va a juzgar según el conocimiento que se le ha dado. Hay personas que van a ser juzgadas según el conocimiento que Dios les ha dado, hermana Eni. Por ejemplo, personas en la época medieval, cuando escondían la Biblia, no tenían prácticamente mucha certeza de lo que ocurría. El Señor va a juzgar conforme a lo que conocieron y a lo que practicaron en sus vidas. Ahora, imagínense aquellos valdenses de la época de la Edad Media, los hugonotes, albigenses y todas estas personas que defendieron con la sangre de ellos la causa del Evangelio. ¿Qué lugar más privilegiado van a tener en ese juicio? Y nosotros, que se nos ha dado todo en bandeja, perdemos el tiempo en cuestiones mundanales. Es muy interesante esto. Y así como Adán fue esposo de Eva, así mismo Cristo va a ser el esposo de la iglesia, pero la iglesia es una iglesia fiel. A través de toda la Biblia, Dios utiliza el matrimonio como un símbolo para ilustrar el amor de Cristo con su esposa y lo que Dios espera de su iglesia. No es que la iglesia va a venir Cristo y va a estar casada con un sistema de Satanás pagano, y lo voy a decir como el sistema católico apostólico romano. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando del sistema. Las personas tienen que salir de ahí. Y esa es una decisión para vida o para muerte en el último tiempo. Y también de todos los sistemas religiosos. Es una decisión para vida o para muerte. Que la gente no entiende esto. Ahora, nótese que el Israel del Antiguo Testamento fue la esposa infiel del Señor. Pero la iglesia representada en el Nuevo Testamento se representa como la virgen pura que esperaba la venida de su esposo. Eso está en 2 Corintios 11:2. Dios quiere que su iglesia camine con Él permanentemente. Eso es. Ahora, ¿quién es iglesia? El que es fiel. La palabra de Dios dice que son llamados, elegidos y fieles. 3 características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, los mandamientos de Dios es la ley de Dios, lo que debemos obedecer. Éxodo 20, pueden buscarlo. El testimonio de Jesús, la palabra de Dios dice que es el espíritu de la profecía, en Apocalipsis 19. Pero, profundizando más, el testimonio de Jesús es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el testimonio de Jesús. O sea, que los que son fieles a Dios guardan los mandamientos de Dios como un sello y también tienen el Espíritu Santo como el sello de aprobación para entrar al cielo. El Espíritu Santo de la promesa. Y no es que van a hablar palabras sin sentido, como le dije antes, ni se van a tirar al suelo.
a revolcarse, ni bailar locamente como hacen muchos que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Y que yo sepa, el Espíritu de Dios lo da Dios, no un pastor. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 19, versículo 10. Mi querida hermana Ani, escuchen. Apocalipsis 12, 17 dice que los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Le dijo a Juan, el ángel. Yo soy consiervo suyo, tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Ahora, muy fácil sacar eso. En San Juan 16 me dice claramente la operación que hace el Espíritu Santo. San Juan 16, 13 dice, porque el testimonio de la profecía la da el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que me va a hacer saber las cosas que habrán de venir? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El que da el espíritu de la profecía, porque me hará saber lo que viene. Siempre el Espíritu Santo llenó a los profetas para que ellos profetizaran. Entonces son dos características que va a tener el pueblo de Dios. El sello de la ley de Dios, todos los 10 mandamientos, y el sello del Espíritu de Dios, una señal externa y otra interna. Pero eso es otro tema. Si me meto en eso, no termino. ¿Pueden imaginarse esa boda ustedes, hermanos? Esas bodas del Cordero. ¿Cómo será el traje que usará el novio? Yo me pongo a preguntar. ¿Cómo será ese vestido de la novia para la ocasión? ¿Se imagina la fiesta que se montará para celebrar el acontecimiento? ¿Se imagina la cena? Aunque el Apocalipsis es simbólico, hay un gozo tremendo en ese momento, hermanos. ¿Les gustaría estar ahí? Y el Señor es celoso y nos dice en Éxodo 23, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué? Porque Él nos ha desposado con un solo esposo. ¿Recuerdan la cita? Dice Zacarías 8:2. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Celé a Sión, con gran celo y con gran ira la celé. El celo de Dios por su iglesia se manifestó también cuando Moisés, lleno de ira al ver el otro Dios de Israel, arrojó las tablas de la ley y se quebraron.
Ahora, ¿qué proceso debe cumplir la iglesia para participar en ese banquete? ¿Qué creen ustedes? ¿Cualquiera puede participar ahí? Mira lo que dice Colosenses 3:12 al 14. Y quiero que lo graben aquí, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, y de entrañas de misericordia, y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. El amor, justamente el primer fruto del Espíritu. Y el cumplimiento de la ley, que es el amor. Está viendo que todo concuerda. Yo no puedo decir, yo amo a Cristo si no le obedezco. Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces el amor tiene una conexión con todo. Si usted ama a su Dios, usted le obedece. Si usted ama a Cristo y el sacrificio de Él, usted obedece a Cristo. Si usted ama a su prójimo, usted no le maltrata, usted le ayuda. Pero hoy el prójimo no se quiere dejar ayudar, lamentablemente. Ahora, Cristo, para ir terminando, es el mejor modelo, tanto para los novios como para los esposos. Y quien quiera ser feliz como novio o esposo, debiera decir, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por amarme, ayudarme a imitar cada día al esposo modelo, que cada vez me parezca más a Él. Y esa es la oración pidiéndola en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos. Eso es lo que debemos hacer todos, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga inmensamente y que el Señor Todopoderoso pueda poner en ti paz, pero sobre todo el hacer como el querer. El Señor Todopoderoso quiere que tú busques un cambio o que todos busquemos un cambio y que hagamos las cosas correctamente. A veces no nos gusta que nos digan estas cosas, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas, hermanos míos. Hoy un día tranquilo, gracias a Dios. Estoy un poquito relajado, estoy cansado, mucho trajín tengo ahorita. Pero bueno, es parte de la vida y tenemos que seguir. En una boda el novio y la novia están los invitados, ¿sí? Imagínate, hermano David García, todos los mundos no caídos en pecado van a estar ahí viendo eso. Todos los ángeles van a estar ahí viendo eso. Porque el novio es Cristo y la novia es su iglesia. Pero no representa un sistema religioso. Representa un conjunto de fieles que se han preparado para Cristo. Ahora, para complementar más la información, los que estamos estudiando los sábados, el remanente que empieza a anunciar, ahí viene el esposo, salida a recibirle, son parte de unas primicias que tiene el Señor Todopoderoso, que les hace un llamado por número y por nombre.
Ya saben quiénes son. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. Mientras todos están dormidos, estos están predicando al mundo para que la gente despierte. Y la gente no quiere despertar. La gente está en sueño total. Que Dios nos dé la fuerza y el Santo Espíritu para poder despertar a más personas. Hoy en día en este live han despertado muchísimos. Y hoy tengo la suerte de conocerlos a cada uno de ellos y la bendición, porque la suerte no existe. Tengo la bendición de estar conociendo a más de uno acá. Gente de Perú, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Bolivia. Un día me llamó un hermano de Brasil. Tenía que ponerle mucha atención para lo que me dijera. Y bueno, hermanos, de Ecuador, ahí está Ani de Ecuador, y muchos. Pero lo más importante, hermanos, es que somos una familia en Cristo Jesús. Amamos a nuestro Señor Jesucristo y deseamos predicar la palabra. Hermana Lorena, allá en Argentina tienes que predicar. Hermano Luis Ramírez, en Venezuela tienes que predicar. Hermana Ani, en Ecuador tienes que hablar la palabra de Dios, llevar a la gente a la obediencia de su santa ley y al arrepentimiento. El hermano León de Judá, en su parte en Venezuela, Dios tiene remanente en todo el mundo estratégicamente puesto para predicar un mensaje. No seas parte de estas vírgenes que se duermen esperando. Toma la batuta, hermano Mayra, también, allá en Chile. Dios te puso ahí, no fue por casualidad, Orisa y todos. Dios te puso ahí, no por casualidad, sino para predicar el mensaje de salvación. Así que seamos parte de ese grupo que empieza a anunciar el Evangelio, que tiene un número en Apocalipsis. Hermano, yo nací y me bauticé bajo la iglesia adventista, pero he aprendido mucho en su live, gloria a Dios. Hermano, lamentablemente la iglesia adventista al principio empezó bien, pero hoy en día, ya si usted vio el live ayer se dio cuenta, han caído en desacato. Pero el Señor nos llama a una iglesia no en 4 paredes, ni en un sistema, sino una iglesia predicando afuera y hablando la palabra de Dios como lo hicieron los discípulos en un tiempo. Así que mis hermanos, gloria a Dios por este live y que podamos hacer su santa y bella voluntad. Gracias por la enseñanza. Con mucho gusto, Teo Du, siempre estás ahí. Bendiciones, mi amigo Teo. Saludos para la gente de Nicaragua también, que siempre está con nosotros, algunos por ahí. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, estamos pues rompiendo barreras de muchos lugares, hasta en Tailandia nos escuchan. Allá está la hermana Wendy Uribe, que pues se reúne los sábados con nosotros. Cuando se reúne los sábados con nosotros, ella prácticamente está anocheciendo, porque está al otro lado del mundo. Pero así es. Así que el Señor bendiga sus vidas, a cada uno de ustedes, que nos dé paz y nos dé mucha solemnidad y estemos preparados para la venida de Cristo. Con mucho gusto, hermana. Me tienes que mandar tu número de teléfono al privado, allá arriba. Aquí no. Arriba, tu número de teléfono con código de área. Yo te agrego al WhatsApp. Tenemos 70 personas en WhatsApp. Y con mucho gusto le envío las coordenadas para que se reúna con nosotros el sábado virtualmente junto con mi esposa, junto con varios hermanos que están ahí. Así que me lo agrega ahí, a donde dice Jeremy, pincha, te entras a mi perfil, me mandas el mensaje y me lo mandas. Ana Sofamanco,
Bendiciones igualmente. Le acabo de compartir. Ok, perfecto, hermanos. Así que me decía el hermano León de Judá, primera de Pedro. Déjame buscarlo, hermano. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Lo tenía ahí. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el Señor Jesucristo. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La paz del Señor sea con ustedes. Vamos a tener la oración para que el Señor complemente este estudio. Oremos, inclinemos nuestros rostros hacia Dios. Poderoso buen Señor, te damos las gracias, oh Padre Celestial, porque eres buenos con nosotros y nos das estos temas para meditar en ellos, Señor. Ayúdanos siempre a hacer tu santa y divina voluntad, oh Padre, y alcanzar tu misericordia, oh Señor, en este juicio que se está dando allá en el santuario celestial. Permítanos, Señor, hacer tu santa y divina voluntad y ayúdanos siempre a levantar el estandarte de la verdad. Bendice a todos los hermanos de este live, a cada uno de ellos, y que tu poder y tu gracia sea sobre ellos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y dulce de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias. Gracias por estar apoyando el like como siempre. Hoy no había tanta gente. Ella está ahorita dando clases al nieto. Hoy no hubo tanto problema. Hoy no le pisamos el rabo a la serpiente fuerte. Poco a poco vamos. Dios te bendiga hasta Medellín, hermana Ana. Agrégate al canal, hermana. Con mucho gusto. Y los que se quieren agregar al YouTube, todos los temas yo los guindo en YouTube. Todos los temas los subo a YouTube. Están en mi perfil. En mi perfil entras a YouTube. Te suscribes allá también. Así que gracias por seguirme. Y gracias por seguir este canal. Y los que quieran entrar al grupo de WhatsApp, bienvenidos son también. Solamente me dejan el número de teléfono en el privado, arriba, con el código de área y a qué país pertenece, y con gusto pero escriban bien el número de teléfono. Me mandan muchos teléfonos mal escritos y no los puedo agregar. Ah, bueno, gracias, Nelly. Ahí están todos los likes, los subo allá. O, bueno, los que me permitan subir. A veces la plataforma no permite, pero estoy subiendo y me está permitiendo. Así que ahí estamos en YouTube. Y tienen que enviarme el número de teléfono con el código de cada país. Por ejemplo, el de Costa Rica es +506, el de Panamá es +507 y así sucesivamente. Así que Dios me los bendiga y gracias a todos y que el Señor me los llene de mucha paz y bendición. Así que ahí tengo a Emilia como solicitando entrar. ¿Quieres entrar, Emilia? O fue un dedazo. Y a personas que tengan calaveras y cosas así en el perfil, ni me hagan hincapié que nunca los voy a subir. Pues esos son símbolos satánicos y aquí no se sube nada que tenga que ver con símbolos satánicos y mucho menos con calaveras. Ah, bueno, con calaveras que representan los Skull and Bone, una sociedad secreta en Yale. Así que hay que tener mucho cuidado. Gracias, hermana Mariela y hermana Emi, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y ahí cualquier cosa por WhatsApp, hoy voy a estar ahí
Y cualquier cosa me chatean por ahí. Cuídense mucho y la paz del Señor sea con ustedes. Chao, chao. Así es, ella está en España, la hermana Nelly. Yo quería, pero no sé cómo. Ok, vamos a hacer una cosa, Ana Sofamanco. Usted quería, manda su número de teléfono por aquí y dígame de qué lugar es para anotarlo. O anótamelo, Emilia, anótamelo a mí o alguno que esté aquí y me lo manda al WhatsApp. Ana Sofamanco, manda tu número, mándalo por acá que va a haber, ya vamos a cerrar. Y me lo anotan, hermano León de Judá, y me lo mandan a mí. Ahí mismo, donde usted aprieta como, ahí, usted pone los números. O alguien que se comunique con la hermana Ana Sofamanco, yo voy a seguirla, hermanos, y yo mismo le voy a, ya la estoy siguiendo. Yo mismo me comunico, yo ahorita apenas termine, le mando un escrito, ahí te va a salir el escrito, revisa donde está la ventanita y habla conmigo. Dios le bendiga, hermanas. Chao, chao. Anótelo, pues. ¿De a dónde es, hermana Ana Sofamanco? ¿De qué lugar es, hermana? Medellín. Ok. Anótamelo alguien ahí. 31, 35. Vamos a ver. 31, 35, 83, 51, 63. Aquí lo tengo, hermana. Bien, chao, chao.